Se esconde en un yate para escapar de su pasado. Y despierta en la cama del dueño más rico de Europa. Sofía avanzaba con paso ligero por una calle poco iluminada de Lisboa, sintiendo en la piel el calor denso de una noche que parecía no querer terminar. Su respiración se agitaba a cada paso, mientras el murmullo lejano de la música callejera se mezclaba con el eco de pisadas que resonaban detrás de ella. Tranquila, solo es tu imaginación, se dijo en voz baja, pero el temor se intensificó cuando giró la cabeza y divisó una sombra que se movía al compás de sus pasos. Sin darse cuenta, su ritmo se hizo más rápido, como si sus pies tuvieran vida propia. El sudor frío que corría por su frente no era por la temperatura alta, sino por la certeza de que alguien la seguía. La joven latinoamericana siempre había preferido el silencio a las explicaciones. En sus ojos, un brillo de determinación contrastaba con el leve temblor de sus manos. Llevaba meses en Lisboa, pero nunca había sentido una persecución tan directa. De pronto, un fragmento de luz de un poste parpadeante iluminó el rostro de quien estaba a unos metros de distancia, y ella pudo confirmar que no era casualidad. Se trataba de un hombre que la observaba con el ceño fruncido y no se molestaba en ocultar su presencia. En lugar de gritar, Sofía optó por huir, buscando un atajo entre las callejuelas estrechas que desembocaban en la marina. «Oye, espera», gritó él con voz ronca, acelerando el paso. Ella no contestó. Su mente giraba a toda velocidad, buscando una salida. Al llegar a la marina, el aroma salado del Atlántico la golpeó con fuerza, y los reflectores que iluminaban los muelles le mostraron una sucesión de yates majestuosos. Sin tiempo para dudar, se escurrió entre dos barcos, rozando cuerdas y boyas que crujían de manera siniestra. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que los latidos retumbaran por todo el muelle. Unos metros más adelante, distinguió una embarcación con la puerta de acceso a la cabina principal ligeramente abierta. El brillo metálico del casco reflejaba la luz de la luna, dándole un aspecto casi fantasmal. Sin pensarlo dos veces, Sofía subió la pequeña escalera y se deslizó hacia el interior. Dentro, el aire olía a madera pulida y perfume fino, muy diferente de los muelles que había dejado atrás. Agudizó el oído, esperando hallar algún tripulante o al dueño del barco, pero el silencio reinaba. Afuera, el eco de un par de pasos resonó sobre las tablas del muelle. Sofía contuvo la respiración y se pegó contra una pared revestida en cuero, sintiendo que el tiempo se congelaba. Con extrema cautela, asomó la cabeza por el marco de la puerta y vio una figura buscando a alguien. Los reflectores de seguridad se encendían y apagaban, creando sombras danzantes. Una voz áspera irrumpió en la calma. «Debe de haber corrido por aquí. Revisemos los próximos 3 barcos». Sofía cerró los ojos, rogando no ser descubierta. Podía oír el retumbar de su corazón, una mezcla de terror y un impulso incontrolable de sobrevivir. Entonces, un fuerte golpe hizo vibrar el exterior del yate, un guardia de seguridad revisaba cada embarcación contigua, sin avisar. Ella contuvo el aliento otra vez, ahogando un pequeño grito. «Nada en este. Y vamos al siguiente», exclamó el hombre, alejándose con paso firme. Solo cuando el ruido se disipó, Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso, sintiendo la boca seca y las piernas flojas. Su plan era sencillo, esconderse allí hasta que fuera seguro salir. Quizá la noche se alargara, pero no tenía elección. Al recorrer con la mirada el elegante salón de aquel yate, descubrió un sofá amplio, tapizado en tonos marinos, que invitaba a un breve descanso. Estaba exhausta, pero no podía bajar la guardia. Avanzó con cuidado y se dejó caer, respirando hondo para calmar los latidos desbocados de su pecho. «Unas horas, solo unas horas y me iré sin dejar rastro», pensó, intentando convencerse de que todo terminaría pronto. Al apoyar la cabeza contra el respaldo, un ligero vaivén del barco la arrulló sin permiso, y sus párpados comenzaron a cerrarse. El cansancio fue más fuerte que su determinación, y entre susurros de miedo, fue perdiendo la conciencia. Mientras el suave rumor de las olas marcaba el pulso de la noche, Sofía no imaginaba que con aquel simple paso había entrado, sin saberlo, en el mundo de alguien cuyo poder superaba todo lo que ella había conocido.
Un cruce de destinos estaba a punto de producirse, y aunque el peligro aún respiraba cerca, la brisa marina soplaba con un dejo de promesa. La historia de aquella noche no haría más que comenzar, y su próximo capítulo se forjaría con la primera luz del amanecer. Cuando el sol entró tímidamente por la ventana panorámica, Sofía despertó sin saber dónde se hallaba. La sensación suave de unas sábanas de calidad excepcional le resultó tan extraña que por un instante creyó estar soñando. El tenue aroma a madera fina, mezclado con un perfume elegante que flotaba en el ambiente, la hizo parpadear varias veces para asegurarse de que no seguía dormida. Era la primera vez en mucho tiempo que abría los ojos y no sentía una inminente necesidad de huir. Se incorporó con lentitud, observando el espacio con asombro. El camarote se alargaba más de lo que había imaginado, decorado con un estilo sobrio pero refinado. Luces empotradas en el techo resaltaban muebles en tonos claros, y un gran ventanal mostraba el oleaje tranquilo que abrazaba la embarcación. Por un momento, olvidó el peligro de la noche anterior y contempló el mar con un atisbo de fascinación. Sin embargo, el recuerdo de su carrera desesperada volvió de inmediato, y la sobresaltó la presencia de un hombre situado en la puerta. «Buenos días», dijo él, con voz serena y un acento que mezclaba la elegancia francesa con un matiz inconfundible de autoridad. No esperaba ver a nadie aquí. A pesar de la inquietud, ella percibió en su mirada algo más que simple curiosidad. Tenía un porte erguido, hombros firmes y un gesto calmado, como si manejara cada situación con eficiencia. Aún así, en sus ojos se adivinaba una sombra de incredulidad. Sofía se puso de pie, con el pulso acelerado, y dio un paso atrás. No deseaba parecer amenazante, pero tampoco entendía por qué aquel desconocido no la había echado a gritos. Él mantuvo una distancia respetuosa, sin dejar de observarla con una mezcla de interés y cautela. «¿Cómo entraste?», inquirió él, alzando apenas la voz para hacerse oír sobre el murmullo del mar. Ella tragó saliva y buscó palabras que no sonaran a mentira. Todavía no conocía su nombre, pero la forma en que vestía, traje impecable y un discreto reloj de lujo, revelaba su posición privilegiada. «Lo siento. No quería causar problemas», murmuró, bajando la mirada. «Anoche tuve que esconderme, no encontré otra salida». El hombre suspiró, y por un segundo pareció debatirse entre la dureza y la compasión. Su semblante era serio, sin llegar a lo agresivo. Se aproximó unos pasos, sin mostrar ninguna señal de alarma. «Me llamo Alexandre Duval». Lo pronunció con una naturalidad que denotaba confianza. «Soy el propietario de este yate. Podría entregarte a las autoridades por haber entrado así, pero antes quiero saber quién eres en realidad». La declaración dejó a Sofía paralizada. No había esperado que fuera tan directo, ni que la mirara con tanta atención. El leve traqueteo del barco le recordó que seguía en medio del agua, lejos de cualquier ayuda. Sin embargo, en los ojos de ese hombre no vio crueldad, sino algo parecido a la determinación de un líder acostumbrado a los desafíos. «No. No sé por dónde empezar», admitió, en un susurro. «Pues empieza contándome por qué huiste anoche». La voz de Alexandre sonó firme, pero no hostil. «Tómate tu tiempo. Mientras tanto, puedes quedarte aquí. Solo te pido sinceridad». Sofía sintió un ligero temblor en las manos. Nunca había recibido una propuesta así. Entre la sorpresa y el alivio, tragó aire y asintió con cautela. Sabía que no podía contarle toda la verdad de inmediato, pero quizá aquella oportunidad la salvaría. No tenía a dónde ir, y él parecía sincero. Tal vez la seguridad que notaba en Alexandre era su única protección en ese momento. «Gracias», susurró, incapaz de formular nada más. El día apenas comenzaba, y Sofía comprendía que sus explicaciones tendrían que ser lo bastante convincentes para no despertar sospechas. Sin embargo, un extraño presentimiento le advirtió que en aquel yate se estaba entretejiendo un destino muy distinto al que imaginaba. Mientras el oleaje seguía meciéndolos con delicadeza, la mirada del dueño de la embarcación permanecía fija en ella, esperando una respuesta que pudiera revelar su identidad. Y aunque el reloj avanzaba sin piedad,
la verdadera historia de Sofía se disponía a salir a la luz, pero tal vez no de la forma que ninguno de los dos había previsto. El día avanzaba con lentitud, envuelto en una serenidad engañosa que seguía marcando cada segundo a bordo del yate. Sofía, todavía nerviosa por la incertidumbre de lo que podía suceder, se acostumbraba poco a poco a la compañía de Alexandre, quien mantenía un perfil enigmático. A pesar de ello, había en sus gestos una atención constante hacia ella. Parecía que cada palabra, cada movimiento y cada mirada formaban parte de una observación discreta, como si él intentara descifrar un enigma que la joven ocultaba. Aquel yate, rodeado de aguas cristalinas bajo un cielo limpio, funcionaba como un espacio donde el tiempo parecía detenerse. Sofía se sorprendió de lo veloz que transcurrían las horas cuando, en realidad, apenas se alejaban un puñado de millas de la costa. El leve vaivén del mar la calmaba, aunque jamás bajaba del todo la guardia. Por su parte, Alexandre, acostumbrado a tratar con personas que buscaban su favor o su fortuna, encontraba en ella un soplo de aire fresco. Notaba que no lo adulaba, ni parecía deslumbrada por su posición. De hecho, a veces le daba la sensación de que ella seguía más pendiente de la salida de emergencia que de la admiración por la extravagancia que la rodeaba. ¿Nunca has pensado en relajarte?, le preguntó él una tarde, mientras compartían un almuerzo ligero en cubierta. Sofía, con la vista fija en la espuma que dejaba el recorrido del barco, se encogió de hombros. Había algo en su mente que no cesaba de atormentarla, y aún así, cada vez que él hablaba, sentía un inesperado alivio. Lo intento, respondió en voz baja, pero es complicado vivir con tanta calma cuando uno se acostumbra a estar alerta. Alexandre entendió que no era simple curiosidad lo que la empujaba a mantener las distancias. Podía intuir que había más de un secreto agazapado detrás de esos ojos, y lejos de incomodarse, se sintió atraído por el reto de conocerla a fondo. En la brisa marina se percibía una energía diferente. A lo largo de las horas, se deslizaban en conversaciones que oscilaban entre risas contenidas y silencios llenos de significados ocultos. Cada atardecer, el cielo se teñía de tonalidades rojizas que reflejaban en la superficie del mar un escenario fascinante. Esas puestas de sol se convertían en el telón de fondo de momentos cargados de una tensión que, poco a poco, viraba hacia la complicidad. Sofía se descubrió compartiendo anécdotas mínimas de su vida, como recuerdos de alguna noche de tormenta en su infancia o el sabor inconfundible de una receta típica que su abuela preparaba. Alexandre, por su parte, narraba con discreción ciertos episodios de su trayectoria, como las veces en que dudó de poder mantener su emporio en pie. No eres como la gente que suele frecuentar los círculos de negocios, dijo Sofía una noche, mientras guardaban silencio para escuchar las olas. ¿Y cómo son, según tú?, inquirió él, divertido. Siempre quieren algo, poder, contactos, influencias. Sofía lo miró de reojo. Tú ya lo tienes todo, al menos en apariencia. El rostro de Alexandre se tornó pensativo. Podía parecer un triunfador, pero muy pocos conocían su soledad o la desconfianza que lo perseguía. Hasta aquel momento no había sentido la necesidad de explicarse con nadie. Sin embargo, con Sofía, el deseo de abrirse crecía de forma tan inesperada como intensa. Aquella extraña armonía entre el recelo y la cercanía los envolvía de una manera casi palpable. No hacían falta diálogos extensos para que la noche les regalara instantes en que la mirada del uno se cruzaba con la del otro, llenando el aire de una expectativa dulce. Sofía comenzó a notar que no todo era peligro en aquel entorno. Había una ternura en la forma de Alexandre de ofrecerle una manta cuando el viento soplaba con más fuerza, o en el cuidado con que evitaba hacer preguntas demasiado directas sobre su pasado. Aún así, cada vez que se relajaba un poco y contemplaba el reflejo de la luna sobre el agua, un escalofrío le recordaba que su vida no era precisamente sencilla. Alexandre la observaba, como si percibiera esas sombras internas, y aunque respetaba su silencio, no dejaba de acercarse un paso más con cada nuevo atardecer. El día parecía transcurrir sin grandes sobresaltos, pero la atmósfera dentro de la embarcación había cobrado una calidez especial. Sofía y Alexandre habían aprendido a compartir espacios sin invadir la libertad del otro.
Cada quien se movía con soltura, encontrando pequeños momentos para coincidir en la cocina o en la cubierta, justo antes de que la tarde cayera sobre las aguas. Lo que empezó como una simple convivencia por necesidad se transformaba lentamente en algo más profundo, casi tangible. La hora de la comida se había convertido en uno de los instantes más significativos de su día a día. A menudo, preparaban algo sencillo, como frutas frescas o un plato ligero, y se sentaban a conversar sin prisas. Alexandre, cuya vida parecía tan distante de la simplicidad, se mostraba sorprendentemente cómodo en esos momentos. Observaba a Sofía con genuino interés, haciéndole preguntas simples sobre su visión del mundo. Ella, un poco desconfiada al principio, contestaba con sonrisas tímidas o comentarios cortos. Sin embargo, cada nueva charla abría un resquicio para que ambos fueran sincerándose de forma gradual. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar?, preguntó él un mediodía, mientras lavaba un par de platos. Empanadas, mi abuela solía prepararlas cuando yo era niña, respondió ella con una mueca nostálgica. Eran dulces, rellenas de frutas. La mención de su familia era algo que Sofía evitaba, pero un pequeño destello de añoranza iluminó su mirada. Alexandre notó aquel brillo fugaz y no quiso presionarla más. Se limitó a sonreír, pensando en cómo la sencillez de esos recuerdos la hacía ver más relajada, más cercana a la persona que quizá llevaba tiempo ocultando. Las risas, al principio esporádicas, comenzaron a aflorar en situaciones triviales. A veces, tropezaban con algún objeto mal colocado y estallaban en carcajadas repentinas. Otras veces, intercambiaban un comentario ingenioso sobre la música que sonaba en la radio, y terminaban bromeando sobre quién tenía el peor gusto. Aquellos momentos, cortos e inesperados, se convertían en un lazo que los unía sin que ninguno lo planeara. Los silencios también fueron cobrando relevancia. No eran vacíos incómodos, sino pausas que les permitían asimilar el peso de ciertas confesiones. En una de esas ocasiones, mientras contemplaban el horizonte teñido por los últimos rayos del sol, Alexandre se atrevió a confesar algo que pocas veces había expresado en voz alta. Hay días en los que me siento demasiado solo, incluso rodeado de gente. No estoy acostumbrado a que me vean sin esa fachada que dicen que debo llevar. Sofía, sorprendida por aquella franqueza, lo miró con empatía. Siempre había supuesto que detrás de su imagen perfecta se escondían historias complejas, pero no imaginó que él compartiría algo tan íntimo. Fue en ese instante cuando notó un matiz de vulnerabilidad en su voz, y la idea de que él pudiera ser tan solitario le resultó estremecedora. Tal vez, pensó, no era la única que se sentía distante del mundo. En una conversación nocturna, mientras el cielo brillaba lleno de estrellas, él habló de un viejo mentor que lo había ayudado a creer en su potencial. Mencionó cómo, con el tiempo, perdió el hábito de confiar. Sofía comprendía ese sentimiento. Desde que emprendió su huida, se había acostumbrado a vivir sin crear vínculos profundos. Era la primera vez que reconocía la necesidad de sentirse protegida. El ambiente relajado y respetuoso que se forjaba a bordo le daba un respiro, algo que jamás se habría permitido antes. Creo que no todo está perdido para ti, murmuró ella, entrelazando los dedos nerviosamente. A veces, lo que más deseamos es tener un lugar donde sentirnos en paz. Alexandre la miró con detenimiento, como si reflexionara sobre la verdad de aquellas palabras. Con su compañía, empezaba a redescubrir un anhelo genuino de calma y autenticidad. Por su parte, Sofía se aventuraba a creer que quizá podría permitirse bajar la guardia, siquiera un poco, sin salir lastimada. Aunque no hablaban directamente de ello, ambos intuían que allí se gestaba algo que ninguno de los dos había buscado, pero que se manifestaba con cada gesto compartido. Con cada puesta de sol, la timidez entre ellos cedía ante la complicidad. Cuando se encontraban para un té vespertino o discutían sobre qué emisora sintonizar, quedaba en el aire la sensación de que esas pequeñas escenas cotidianas los unían más de lo que cualquiera habría previsto. Sofía sentía un alivio desconocido, por fin podía respirar sin pensar que el mundo se derrumbaría de un momento a otro. Alexandre, por su parte, se permitía dejar de lado la imagen impasible que todos conocían para mostrar a alguien atento, sensible y desgastado por la vida bajo reflectores. Sin embargo,
por muy armónica que pareciera la convivencia, había preguntas no dichas y barreras aún por derribar. En el fondo, los dos sabían que en cualquier segundo podría ocurrir algo que alterara aquella quietud. Y aunque la noche siguiente se perfilaba tan apacible como las anteriores, ambos presentían que solo era cuestión de tiempo para que surgieran nuevas revelaciones que pondrían a prueba la confianza naciente entre ellos. La partida hacia Amalfi se convirtió en un soplo renovado de entusiasmo. Sofía no recordaba la última vez que había pisado tierra firme con la mente tan despejada. El yate ancló en un pequeño muelle, lejos del bullicio principal, y los acompañantes de Alexandre se distribuyeron para asegurar que nada perturbara esa breve estadía. Aún así, el ambiente de la costa italiana los envolvió con su calidez, sus casas coloridas y el aroma de limoneros que flotaba en cada esquina. El plan original era simple: caminar un poco, tal vez comprar algunas provisiones y disfrutar de la belleza local. Sin embargo, mientras recorrían callejuelas estrechas, la atención de Sofía se desvió al contemplar balcones repletos de geranios y esculturas marinas expuestas en las ventanas. Cuando se dio cuenta, los guardias que lo seguían se habían rezagado en medio del gentío. Era la primera vez que ella y Alexandre se encontraban completamente solos en un lugar desconocido. «Parece que hemos perdido a tu gente», comentó Sofía con un ligero nerviosismo. «No creo que se hayan perdido ellos, sino que tal vez nos han dado un respiro», replicó él, mirando alrededor con media sonrisa. Caminaron por un sendero costero, dejando atrás el bullicio del puerto. El sol bañaba el agua con destellos dorados, y las risas de turistas que pasaban se mezclaban con la suave brisa marina. Al cabo de un rato, se detuvieron en un kiosco donde vendían helados artesanales. Alexandre escogió uno de vainilla con trozos de chocolate, mientras que Sofía se aventuró con un sabor a limón. Un vendedor amable le sonrió, señalando un mirador en lo alto de unas escaleras. «La vista es inmejorable. Les encantará», dijo con simpatía. Aceptando la sugerencia, subieron los peldaños que serpenteaban entre pequeñas terrazas y bugambillas de tono fucsia. Cada paso los alejaba del ruido, sumergiéndolos en un remanso de calma donde solo se oía el susurro de la brisa. Al llegar a la cima, encontraron un mirador con un banco de piedra y una barrera sencilla de hierro forjado. El mar se extendía ante ellos, infinito y sereno, reflejando la luz del día que estaba por inclinarse hacia la tarde. «¿Crees que nos echen de menos en el muelle?», bromeó Sofía, sentándose con cautela. «Probablemente», contestó Alexandre, acomodándose a su lado. «Pero valdrá la pena un poco de libertad, ¿no te parece?». Ella asintió, respirando hondo mientras llevaba la cuchara de helado a los labios. Ambos probaron sus sabores en silencio, intercambiando miradas cómplices que parecían susurrar palabras nunca dichas. A lo lejos, un velero se desplazaba con lentitud sobre la superficie plateada del mar. «A veces me pregunto qué sería de mí si pudiera vivir así», murmuró Sofía, mirando el horizonte. «Sin miedo, sin perseguir sombras». «Tal vez ya estás más cerca de lo que crees», respondió él, bajando la voz. El paso leve de una gaviota rompió el momento, y por un instante se quedaron en silencio, escuchando las olas. Después, entre sonrisas cortas y una especie de timidez compartida, intercambiaron el sorbete de vainilla y el de limón para que el otro lo probara. Aquella cercanía puso de relieve una electricidad nueva en el aire, algo que ni siquiera la brisa podía disipar. «Está rico», dijo Sofía, sintiendo un cosquilleo al notar los dedos de Alexandre rozar los suyos para sostener la cuchara. Sus ojos se encontraron un segundo más de lo habitual, como si algo invisible les indicara que aquel era el lugar y el momento. El latido de sus corazones se hizo más intenso. Fue entonces cuando las manos se unieron en un gesto muy suave, casi imperceptible. En medio de la brisa salada y el sol acariciando su piel, el movimiento se transformó en un beso que empezó con una ligera duda y terminó cargado de un sentimiento que los dejó sin aliento. No hubo palabras, solo la certeza de que aquel instante significaba un antes y un después. Sofía sintió que se estremecía su interior, mientras Alexandre apoyaba la mano en su mejilla con delicadeza. Era un beso que prometía algo imposible de definir, lleno de ternura y necesidad a la vez. Al separarse, intercambiaron una mirada llena de interrogantes, como si preguntaran en silencio,
¿y ahora qué? A lo lejos, se escucharon voces que anunciaban la presencia de más visitantes cerca del mirador. El hechizo se rompió y ambos se incorporaron con cierta prisa, sin dejar de respirar ese aire de complicidad que acababan de descubrir. «Tenemos que volver», susurró Sofía, aunque parte de ella anhelaba quedarse. «Sí, pero no pretendía que nuestra caminata terminara tan pronto», admitió Alexandre, con una mezcla de desconcierto y alegría reflejada en sus ojos. A brisa marina seguía acariciando el yate, como si marcara un ritmo suave que ambos aprendieron a compartir tras su regreso de Amalfi. Los días siguientes transcurrieron con una calma que parecía casi irreal, pero dentro de esa serenidad nacía un sentimiento cada vez más profundo. El beso que se dieron en el mirador no fue olvidado, permanecía flotando en el aire, evocando promesas que ninguno de los dos había puesto en palabras. Sin embargo, la intimidad se forjó de manera sutil, en pequeños detalles que un observador casual pasaría por alto. Cada mañana, Sofía despertaba con el sol dibujando senderos luminosos en la cabina. Antes de abrir los ojos por completo, notaba el aroma inconfundible de un café recién preparado. Cerca de su cama, en una mesita pequeña, siempre encontraba una taza humeante que Alexandre dejaba para ella. No había notas ni frases grandilocuentes, pero la sencillez del gesto transmitía un afecto silencioso y genuino. «Gracias», murmuraba Sofía, esbozando una sonrisa cuando salía a la cubierta con la taza en la mano. «No tienes que agradecer nada», respondía él, apenas apartando la mirada de las noticias que revisaba en su tablet. Sin embargo, sus ojos revelaban un ligero brillo de satisfacción. Por las tardes, la joven solía acurrucarse en una hamaca colgada en la cubierta trasera. Le gustaba sentir el vaivén del barco mientras se sumergía en la lectura de algún libro que encontraba misteriosamente colocado sobre un pequeño cojín. Al principio, pensó que era casualidad, pero pronto comprendió que Alexandre escogía títulos con cuidado, intuyendo sus gustos. Ella, curiosa, hojeaba las páginas y se permitía viajar a mundos imaginarios, refugiándose en cada historia. A veces, él aparecía a su lado, con una copa de agua o una sugerencia de lectura adicional. No interrumpía su momento, simplemente la acompañaba en silencio. Esa forma de amar, pausada y sin alardes, le resultaba a Sofía sumamente conmovedora. En un pasado que parecía muy lejano, no había conocido la protección que se expresa sin palabras, ni el calor de unos gestos hechos con sincera dedicación. Cuando la noche caía y la temperatura se volvía un poco más fresca, Alexandre siempre se adelantaba para cubrirla con una manta ligera. Ella alzaba la vista y encontraba en su mirada un tierno matiz que desarmaba cualquier barrera. No hacían falta discursos para comprender que, en esos actos diminutos, se forjaba una complicidad única. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte y la luz dorada se reflejaba en las olas, Sofía observó la silueta de Alexandre apoyado en la barandilla. Sentía que ya no era el hombre distante y rígido que había conocido al irrumpir en su barco. Parecía más receptivo, más abierto. Se acercó a él, sin anunciarse. «Has estado muy pensativo hoy», comentó en voz baja, deteniéndose a su lado. «A veces no dejo de preguntarme cómo he terminado así, rodeado de tanto ruido, pero sintiéndome en silencio hasta que», dudó un instante, buscando las palabras adecuadas. «Hasta que llegaste tú». Sofía sintió un leve temblor en el pecho, porque comprendió el peso de esa frase. No dijo nada, solo deslizó su mano para rozarla de él. La calidez de ese contacto les recordó el beso reciente, la certeza de que algo importante germinaba entre ellos. Podían pasar horas sin hablar, mas la presencia mutua era suficiente para que la atmósfera se llenara de significados compartidos. El romance se multiplicaba en cada gesto minúsculo. Cuando cenaban juntos, intercambiaban sonrisas cómplices sobre cualquier detalle mínimo, desde la forma en que las lámparas se reflejaban en el mar hasta la suave melodía que se colaba en la radio de fondo. De ese modo, la rutina cobraba un matiz especial, teñido de esperanza y de un cariño que no pedía nada a cambio.
Pese a la tranquilidad aparente, ambos eran conscientes de que el mundo real seguía allá afuera, con secretos y urgencias que esperaban a Sofía, y compromisos que reclamaban la atención de Alexandre. Sin embargo, por más que a ratos los asaltara el temor de que esa burbuja idílica se rompiera, ninguno de los dos estaba listo para dejarlo todo atrás. Cada pequeña acción los unía más, y cada silencio compartido se transformaba en una promesa que, aunque carecía de palabras, se sentía firme. La noche envolvía el yate con un halo de serenidad, y sobre la cubierta se podía sentir un ambiente especial. Una suave melodía flotaba en el aire, mientras la luna reflejaba su luz sobre las aguas, creando destellos plateados que acompañaban el vaivén de las olas. Cerca de la barandilla, una mesa adornada con velas y flores ofrecía el escenario perfecto para un momento íntimo. Sofía, aún sintiendo el cansancio agradable de un día tranquilo, se sorprendió al ver a Alexandre ajustar con cuidado la posición de las sillas, buscando el ángulo perfecto para apreciar el firmamento. «No sabía que tenías dotes de anfitrión romántico», bromeó ella en un susurro cómplice, acercándose para contemplar el arreglo. «Quizá haya muchas cosas que aún no sabes de mí», replicó él, sin dejar de acomodar un par de velas que tintineaban al compás de la brisa. La cena transcurrió con una calma que contrastaba con el antiguo ritmo de vida que Sofía solía llevar. Entre pequeños sorbos de vino y el leve crujir de la vajilla, intercambiaban anécdotas pasajeras, comentarios sobre las constelaciones visibles y, por momentos, silencios cargados de complicidad. Sofía notaba en las pupilas de Alexandre un brillo especial, diferente a todo lo que había percibido en él al inicio de su relación circunstancial. Era una ternura difícil de describir, que se manifestaba en cada palabra delicada y en la manera en que escuchaba, realmente atento a lo que ella contaba. Tras el postre, él se puso en pie, tomó su mano y la guió hasta un pequeño espacio despejado, sin más música que la del mar y el susurro nocturno. Sofía no pudo evitar sonreír, con un leve rubor. Se sentía protegida, como si en aquel instante nada pudiera perturbar la serenidad que los envolvía. Alexandre la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «He estado pensando», comenzó él, con la voz apenas más fuerte que el rumor de las olas. «No quiero que esto termine cuando toquemos puerto otra vez. Prefiero que te quedes, sin fecha para partir». Sofía sostuvo su mirada, notando cómo su corazón latía con más fuerza. Escuchar esas palabras la llenaba de una emoción que luchaba por definirse, alegría, esperanza, pero también un leve matiz de temor. Recordaba momentos pasados, lugares de donde había tenido que huir y promesas que jamás se cumplieron. Aún así, la sinceridad que veía en Alexandre le hacía querer decir que sí sin titubeos. «¿Te refieres a quedarme aquí, contigo?», preguntó ella, intentando que su voz sonara estable. «Contigo, a bordo o donde tú quieras. El lugar importa menos que la persona», explicó, acariciándole los dedos con suavidad. «No estoy pidiendo nada a cambio, solo que te permitas vivir tranquila, sin esa tensión que te vi traer desde el primer día». Un viento ligero sacudió la llama de una de las velas, como si quisiera acentuar la trascendencia del momento. Sofía sonrió, pero sus ojos dejaron ver un atisbo de vacilación. Sabía que su pasado era más complejo de lo que estaba dispuesta a revelar. Por mucho que deseara esa estabilidad, había secretos que la mantenían alerta, convencida de que la felicidad podía esfumarse en un suspiro. «Es tentador, te juro que lo es», confesó, apretando un poco la mano de Alexandre. «Pero a veces siento que mi vida no me deja elegir». La sinceridad de sus palabras resonó en la cubierta. Alexandre la atrajo hacia sí, no para presionarla, sino para transmitirle que comprendía su reserva. Poco después, ambos volvieron a sentarse en la mesa, terminando de beber el vino en un silencio amable, colmado de sensaciones encontradas. El brillo lunar reflejaba una estampa casi idílica, pero en el interior de Sofía se libraba una batalla intensa. Quería entregarse por completo a ese presente, aunque las sombras de lo ocurrido antes le recordaban que todo podía venirse abajo. Cuando la última vela estaba por extinguirse, ella levantó la vista y encontró a Alexandre con un gesto tranquilizador. Era como si él conociera cada duda en su mente y se dispusiera a espantarla con un solo abrazo.
Sin embargo, las horas siguientes se perfilarían decisivas para el rumbo de sus sentimientos. Sofía respiró hondo, intentando retener aquel instante, aunque su conciencia le advertía que las deudas del pasado podían llamar a su puerta en cualquier segundo. A primera hora de la mañana, las cortinas ondeaban con la brisa fresca que llegaba desde el mar. El yate se balanceaba con suavidad, pero el silencio era demasiado denso para alguien que despertaba con la expectativa de un día común. Alexandre abrió los ojos y notó de inmediato la ausencia de Sofía en el camarote. Un cosquilleo de alarma recorrió su pecho mientras se levantaba y recorría el lugar con la mirada, sin encontrar señal alguna de ella. Solo el eco del mar y la tenue luz filtrándose por las ventanas le acompañaban. Sofía, llamó, esperando oír un estoy aquí desde algún rincón. Ninguna respuesta. Caminó hasta la mesita en la que la noche anterior habían compartido una charla llena de complicidades. Entonces vio, encima del mantel doblado con delicadeza, un sobre blanco con su nombre escrito. No era la letra elegante y firme que uno esperaría de alguien acostumbrada a la calma. Era un trazo tembloroso, pero cuidadoso en la forma de cada letra. Alexandre sintió un nudo en la garganta mientras lo abría. Las palabras que leyó transformaron la mañana soleada en un instante de desasosiego. La carta, escrita con caligrafía inestable, revelaba pedazos de la vida de Sofía que él nunca había imaginado. Hablaba de un padre que había acumulado deudas imposibles, de hombres violentos que ahora la perseguían exigiendo ese dinero inexistente. Mencionaba cómo, tras su fallecimiento, ella se había quedado sin nada, salvo la carga de un compromiso que jamás había buscado. Cada línea retrataba el temor que la empujaba a huir de manera constante. Mientras continuaba leyendo, la respiración de Alexandre se hacía más pesada. Entendía al fin la razón por la que Sofía, a veces, se quedaba mirando la ventana como si esperara a que en cualquier segundo irrumpiera el pasado. Recordó cada gesto de alerta, cada mirada de desconfianza que, en los últimos días, se había suavizado por momentos de ternura y entrega silenciosa. La carta avanzaba, explicando que su partida no se debía a falta de cariño, sino justamente a lo contrario, ella lo amaba lo suficiente para protegerlo de ese destino oscuro que arrastraba. Sé que mereces a alguien libre, decía el texto, y yo todavía no lo soy. Las palabras resonaron en su mente, provocándole una mezcla de conmoción y rabia contenida. ¿Cómo era posible que se viera obligada a marcharse? ¿Por qué Sofía no le había confiado esa verdad antes? Él cerró los ojos, recordando la escena de la noche previa, la cena bajo las velas, la ilusión de un futuro donde no existían presiones externas. Y ahora, de manera abrupta, ella se había ido sin siquiera darle la oportunidad de ayudarla. Caminó hacia la cubierta con el papel entre sus manos, casi arrugándolo por la fuerza con la que lo sujetaba. El mar seguía tan inmutable como siempre, ajeno a la lucha interior que bullía en el pecho de Alexandre. Sus pasos resonaron en la madera mientras se acercaba a la barandilla, sintiendo el vacío que la partida de Sofía dejaba tras de sí. Por un instante, casi pudo oír su voz, no hay otra opción. Pero él se negaba a aceptar que ese fuera el único camino. Recordó los pequeños detalles que habían construido su cercanía, el café matutino, las charlas en la hamaca, la forma en que ella sonreía ante cualquier broma inesperada. No quería que todo aquello terminara así, con una carta y una desaparición silenciosa. Te encontraré, murmuró, dirigiéndose a la inmensidad del agua, como si las olas pudieran llevarle su promesa a Sofía. Al fondo, uno de los ayudantes de Alexandre asomó tímidamente la cabeza, buscando instrucciones para la jornada. Sin embargo, al ver su semblante serio y la carta en su mano, comprendió que nada era normal esa mañana. Sin pronunciar palabra, se retiró, dejándolo con sus pensamientos. La mañana parecía interminable. Alexandre, todavía con la carta entre sus manos, sentía que cada palabra se transformaba en un pequeño abismo que le hablaba de una verdad que Sofía había guardado con recelo. Las frases escritas con caligrafía vacilante encajaban ahora con sus recuerdos, esos silencios repentinos. Las evasivas al preguntar por su origen y la constancia con que ella se asomaba al horizonte como si esperara que algo se interpusiera en su camino.
Cada línea de aquel papel le revelaba una historia de deudas heredadas, extorsiones disfrazadas de préstamos y el desamparo de una joven que jamás imaginó enfrentar a acreedores implacables. Al terminar de leer por tercera vez, Alexandre se dejó caer en el sillón más próximo y suspiró, consternado por la magnitud del problema. Ahora comprendía la razón por la cual Sofía, a pesar de los atisbos de felicidad que habían compartido, siempre mantenía cierta cautela. Recordó los gestos tiernos que ella le ofrecía casi sin darse cuenta, su mirada que a veces brillaba y otras se oscurecía al pensar en el mañana. Sintió una mezcla de furia hacia quienes la acosaban y de frustración por no haber sabido antes lo que estaba ocurriendo. Se levantó de golpe, se aflojó el nudo de la corbata y apretó los puños con decisión. «No permitiré que sigan persiguiéndola», musitó en voz baja, como si pronunciara un juramento sagrado. Sin perder tiempo, tomó el teléfono y empezó a llamar a personas de su entera confianza. En primer lugar, contactó a un abogado especializado en derecho internacional, alguien que conocía los entresijos legales de varios países y era hábil para desenredar tramas de deudas fraudulentas. Sin dar demasiados detalles de su vida privada, le explicó que necesitaba rastrear ciertos archivos relacionados con el padre de Sofía y verificar la legitimidad de los supuestos acreedores. El profesional, sorprendido por la urgencia con que Alexandre requería la información, prometió tener un informe preliminar en cuestión de días. Pero él no estaba dispuesto a esperar sin actuar. Marcó también el número de su asesor financiero de mayor prestigio, solicitándole un análisis exhaustivo de las transacciones que hubieran tenido lugar en torno al patrimonio de esa familia. Desde los movimientos bancarios hasta los contratos hipotecarios, todo debía ser revisado con lupa. «Encontrad cualquier punto débil en esos papeles», ordenó, en un tono que rara vez empleaba. «Si hay falsificaciones, quiero pruebas legales. Si es una extorsión encubierta, quiero los nombres de todos los involucrados». El siguiente paso fue alertar a su equipo de seguridad para que investigara discretamente a los hombres que, según la carta, reclamaban ese dinero. Con una frialdad que rozaba lo implacable, Alexandre dio instrucciones para recabar datos sobre sus antecedentes, la veracidad de sus títulos de propiedad y las tácticas que utilizaban para intimidar a quienes no podían pagar. No se trataba de un simple encargo, sino de una ofensiva calculada. Pretendía dejar sin argumentos a esos delincuentes y, de ser necesario, arrinconarlos donde la ley fuera capaz de actuar. Mientras impartía órdenes, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Pensaba en la angustia que Sofía habría soportado día tras día, consciente de que en cualquier momento su pasado podía golpearla. La imagen de ella dormida en la hamaca, con un libro entre las manos y la brisa acariciando su cabello, lo impulsaba a terminar con esa pesadilla. Si los captores económicos de Sofía creían que podían continuar con sus amenazas, pronto sabrían lo que significaba enfrentarse a alguien con contactos en las más altas esferas de la abogacía y la seguridad financiera. Después de un par de horas, el despacho de Alexandre se llenó de carpetas, emails cifrados y conversaciones urgentes. Aunque no había certeza del resultado, él mantenía el temple firme. En su mente, la idea de rescatar a Sofía de ese yugo se había convertido en su meta innegociable. Sin levantar demasiado ruido, planeaba anular la deuda y desmontar la estructura de chantaje. De vez en cuando, revisaba el texto original de la carta, contemplando aquellas palabras que le hablaban de amor y despedida. «Lo hago por ti», recordaba que Sofía había dicho entre líneas. Ahora él respondía a su modo: «No dejaré que te venzan». Cuando por fin colgó el teléfono tras la última llamada del día, guardó silencio unos segundos, mirando la silueta del yate reflejada en la ventana. En las aguas tranquilas se dibujaba un futuro incierto, pero Alexandre tenía claro que ya no cabía retroceder. Se proponía seguir cada pista, valerse de cada recurso y romper uno a uno los obstáculos hasta dejar el nombre de Sofía completamente limpio. Y aunque ignoraba dónde estaría ella en ese mismo instante, sentía que cada paso que daba en su búsqueda era también un gesto de fidelidad hacia todo lo que habían compartido. El tiempo jugaría a su favor o en su contra, pero lo afrontaría con la determinación de quien protege lo que más valora, sin importar el precio. Al caer la noche siguiente, las luces del puerto se reflejaban en el agua con un fulgor sereno.
Alexandre permanecía en su oficina improvisada sobre el yate, revisando los últimos informes que sus contactos le habían proporcionado. Las noticias eran buenas. Gracias a las gestiones financieras y legales que había emprendido, la deuda de Sofía quedaba prácticamente anulada. Varios pagarés sospechosos fueron declarados inválidos, y los acreedores que la acosaban habían perdido su sustento legal para perseguirla. Sin embargo, ese resultado no bastaba para traerla de vuelta. Horas antes había sopesado la posibilidad de buscarla directamente. Tenía recursos suficientes para rastrear sus pasos, pero comprendió que no era el camino adecuado. Recordó la carta temblorosa que ella dejó, en la que enfatizaba su deseo de no involucrarlo. Entendió que, si la obligaba a regresar, solo añadiría un nuevo peso a sus hombros. Entonces tuvo una idea sencilla y contundente: escribirle un mensaje corto, sin presiones ni explicaciones extensas, dejándole a ella la decisión final. Con el teléfono en la mano, redactó varias versiones, siempre sintiendo que cualquier palabra de más podía interpretarse como un reclamo. Finalmente, optó por la honradez y la discreción. Tecleó: ahora, eres libre. Y si aún deseas volver, estaré en el muelle de Positano. Siempre he estado aquí. Releyó la frase en voz baja y la dejó reposar unos instantes. Sintió un leve temblor en el estómago al pensar en su reacción, pero no había otra forma de ser fiel a lo que ambos habían construido. Antes de presionar enviar, hizo una pausa para mirar la luna que se alzaba sobre el horizonte. Recordó los momentos compartidos, las caminatas tranquilas, los silencios llenos de significado, el tímido roce de manos que desembocó en un beso memorable. Ese sentimiento que nació en medio de la incertidumbre era, ahora más que nunca, un impulso que lo animaba a creer en el reencuentro. Aún así, si Sofía decidía no volver, tendría que respetarlo. «Haz tu elección», murmuró, como si Sofía pudiera oírlo a través de la distancia. Presionó el botón con determinación y envió la nota a la dirección de correo electrónico que descubrió por casualidad en uno de los documentos que ella había completado para un trámite. No había forma de saber cuándo lo leería, o incluso si llegaría a su bandeja principal. Pero de momento, no halló otro método que resultara tan cuidadoso con su libertad. Al terminar, salió al pasillo y subió a cubierta, donde la brisa nocturna acariciaba sus pensamientos. El muelle permanecía en silencio, iluminado por farolas que dibujaban sombras suaves en la madera. Más allá, el mar reposaba tranquilo, ajeno a sus inquietudes. Alexandre se apoyó en la barandilla para respirar hondo, liberando parte de la tensión acumulada. Se sentía aliviado al saber que, en algún lugar, Sofía ya no tenía que esconderse de nadie. Había cubierto las deudas, desmontado la red de amenazas y eliminado toda posibilidad de represalia. ¿Se sentirá ligera ahora, sabiendo que no la persiguen más?, se preguntó, con la mirada puesta en las estrellas. Un marinero que pasaba lo saludó con un gesto, y él devolvió un saludo breve, sin entablar conversación. No deseaba compartir sus cavilaciones con nadie. Prefería guardar ese anhelo en silencio, como un tesoro que solo adquiría sentido cuando pensaba en Sofía. Volvió a la sala principal y encendió una lámpara de pie, iluminando el espacio donde tantas veces habían conversado. «Siempre he estado aquí», resonó en su mente. Eran palabras simples, pero cargadas de significados que él mismo seguía descubriendo. Aun si ella no respondía, ese mensaje afirmaba todo lo que no se atrevió a verbalizar, que la aceptaba con su historia, sus miedos y su alma marcada por el pasado. Confiaba en que, llegado el momento, Sofía decidiría si sus caminos debían encontrarse de nuevo. Aunque las horas seguían pasando y la espera parecía interminable, Alexandre no dejó de mirar el horizonte con una mezcla de anhelo y serenidad. Le gustaba imaginar, en silencio, el momento en que Sofía decidiera aparecer, si es que al final tomaba esa elección. Habían transcurrido días en los que cada tarde se paseaba por el muelle de Positano, contemplando las barcas pequeñas que iban y venían, y observando cómo el sol teñía el cielo con pinceladas doradas. A veces, se preguntaba si su mensaje habría llegado a sus manos, o si tal vez ella prefería otra ruta, lejos de él. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, se aferraba a la idea de que el amor sería la mejor brújula para guiarla hasta ahí.
En una de esas tardes, cuando las campanas de la iglesia cercana marcaban la cercanía del ocaso, divisó una figura entre la multitud de turistas. Era un rostro que reconocía incluso antes de ver sus facciones con nitidez. El viento mecía el cabello castaño de Sofía, quien avanzaba sin prisa pero con una determinación evidente. Alexandre sintió un vuelco en el pecho. Durante un segundo, temió que se desvaneciera como un espejismo. Sin embargo, cada paso que ella daba confirmaba que era real, tan real como el sol que bajaba hacia la línea del horizonte. «No puedo creer que estés aquí», susurró él al verla llegar a escasos metros. Ella se detuvo, respirando con fuerza para calmar el ritmo de su corazón. Lo contempló con unos ojos cargados de emociones encontradas, alivio, nostalgia, una pizca de temor y, sobre todo, un afecto innegable. Tras unos instantes de silencio que parecían eternos, Sofía avanzó y se colocó justo frente a él. En sus dedos llevaba una pequeña pulsera trenzada, símbolo de su necesidad de aferrarse a algo mientras tomaba decisiones difíciles. Aún recordaba la carta que había dejado, las deudas que consumieron su paz y el coraje que él demostró con su mensaje. «Eres libre», resonaba en su mente. «He venido porque decidí vivir sin esconderme», respondió ella con un hilo de voz que se fue fortaleciendo. «Y porque estar libre significa también elegir con quién quiero compartir mis pasos». En un movimiento sutil, Alexandre rozó sus manos, confirmando que no existía reticencia de su parte. El roce despertó un fuego latente que deshizo cualquier duda. No hubo necesidad de largas explicaciones. Ambos sabían que el camino había sido tortuoso, plagado de inquietudes y silencios llenos de temor. Ahora, en el calor de esa luz que envolvía Positano, comprendían que las huellas dejadas por el sufrimiento habían dado paso a una nueva oportunidad. Las personas alrededor continuaban con sus propias vidas, sin advertir que dos seres se reencontraban para iniciar un capítulo diferente, marcado por la verdad y la mutua entrega. «No prometo que todo sea fácil», advirtió él, en un tono dulce pero firme. «Sin embargo, estoy seguro de que nuestra confianza es más fuerte que cualquier obstáculo». Sofía esbozó una sonrisa vulnerable y sincera. Bajo el reflejo anaranjado del atardecer, sus ojos se humedecieron ligeramente. No era tristeza, sino una emoción intensa que emergía al saber que esta vez no tendría que huir. Con la mirada clavada en él, sintió la calidez de esas manos que habían permanecido extendidas aun cuando ella eligió escapar. Por primera vez en muchos meses, la palabra amor cobró un sentido libre de ataduras. «Lo importante es que ahora no dudo de ti», murmuró, liberando un suspiro que parecía encapsular todo el alivio del mundo. «Y ya no hay sombras que me persigan». Con un suave gesto, Alexandre la condujo hasta la pasarela que los llevaría a la embarcación. El muelle parecía interminable, cada tabla crujía suavemente bajo sus pies, como si celebrara ese reencuentro. A medida que avanzaban, la brisa marina acariciaba sus rostros y jugaba con los pliegues de sus ropas. Sofía notó una descarga de adrenalina, mezcla de alegría y nerviosismo. Al fin y al cabo, estaba regresando al mismo lugar donde había encontrado, casi por casualidad, a la persona que ahora se convertía en su punto de referencia. Ya en cubierta, la magia del atardecer lo inundaba todo. Un par de marineros hizo un leve gesto de respeto ante Alexandre, y Sofía sintió un estremecimiento, la sensación de estar en casa. Antes de que el barco zarpase, él la miró con ternura y, sin pronunciar palabra, apoyó su frente contra la de ella. No hacía falta decir nada más para que ambas almas se comprendieran. Tanto el viento como las voces distantes de la marina parecían darle su aprobación. «Creo que nos espera un viaje interesante», comentó Sofía, alzando la vista hacia el cielo que se tornaba violáceo. «Sí, pero esta vez lo haremos sin prisas. Y, sobre todo, sin miedo». Sus dedos se entrelazaron con firmeza y, en ese contacto, se disiparon todos los fantasmas. El capitán dio la señal y el barco inició su curso lentamente, alejándose del muelle. Las ondas que rompían contra el casco resultaban tranquilizadoras, como un susurro que prometía un futuro colmado de esperanza. Sofía tomó una bocanada de aire salino y sintió que cada célula de su cuerpo se renovaba con la seguridad de que dejaba atrás viejas heridas.
Mientras la silueta de Positano disminuía ante sus ojos, ella se recargó en el hombro de Alexandre, cerrando por un instante los párpados. El sol se despidió entre matices naranjas y dorados, pintando la escena con un romanticismo casi irreal. Ya no existían cuentas pendientes, ni amenazas latentes. El pasado se había vuelto una lección, no una cadena. Ahora, la libertad y el amor se fundían en la inmensidad del mar abierto. «Gracias por apostar por nosotros», susurró ella, con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre lo haría», aseguró él, correspondido por la fuerza con que Sofía lo abrazaba. Las gaviotas planearon a su alrededor, como si escoltaran a la pareja rumbo a una nueva etapa. Cada centímetro que avanzaba el navío representaba un paso en la dirección correcta. Donde antes hubo dolor, ahora reinaba la certeza de que juntos serían capaces de enfrentar cualquier prueba. Y así, mientras el crepúsculo daba paso a la noche, la pareja se aferraba a la barandilla, contemplando la línea incierta del horizonte con el ánimo de quienes, habiendo vencido sombras y deudas, abrazan un porvenir lleno de luz. Con una suave exhalación, Sofía alzó la mirada hacia Alexandre y encontró en esos ojos el refugio que tanto necesitó. Nadie volvería a arrancarle sus sueños. Al fin, aquella travesía marcaba el fin de los pesares y el comienzo de una historia construida con sencillez, entrega y confianza mutua. Bajo la pálida luz del primer lucero, el barco siguió su rumbo, llevándolos a un destino que prometía convertir sus recuerdos amargos en cimientos de una felicidad sólida. A medida que la costa italiana quedaba atrás, entendieron que ya no había espacio para el temor, sino únicamente para el amor que, a partir de ese instante, guiaba todas sus mareas. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.